Un cordial saludo para todas y todos los integrantes del seminario Páginas de Estanislao Zuleta de la Escuela de Pensamiento Crítico Maestros de la Sospecha. Mi nombre es Mónica Ruiz y en nombre del equipo de coordinación quiero agradecer su valiosa participación durante esta semana de trabajo, la que nos permitió concluir el primer capítulo del libro Arte y Filosofía de Estanislao Zuleta, Grecia, la doctrina de la demostración y la tragedia. A lo largo de este primer capítulo, lo que plantea Zuleta es que las condiciones de libertad que revistieron al pueblo griego y que hemos mencionado ya en otras ocasiones, los llevaron a desarrollar la ciencia, entendida como un conjunto de deducciones a partir de demostraciones. La tragedia, entendida como la confluencia de dos potencias que son igualmente válidas y que no logran encontrar una síntesis, y la filosofía, que buscó en sus orígenes explicar el mundo a partir de sí mismo, sin dioses, y que devino posteriormente en la lógica y en la crítica. Con la demostración, lo que se pretende es, a partir de la argumentación, sostener una hipótesis. Esto se ve problematizado en el texto cuando se introduce la figura de la sofística, señalando la posibilidad de que esa demostración sea más bien un espejismo provocado por las habilidades de un orador que manipula los argumentos, pues el ser humano lo que en realidad estaría buscando es el poder cuando dice aplicarse a la defensa de la verdad. Esto lo resuelve Zuleta apelando a Kant y a Platón para sostener que el ser humano necesita ser reconocido, pero solo puede ser reconocido por sus iguales, pues los seres humanos somos libres para amar y para pensar, y así un tirano no podría ser reconocido, sino solo temido. Entonces tenemos que la matriz inicial de la demostración es la lógica, que da unas normas que no necesitan ser demostradas y que se basan en la siguiente formulación. Dos proposiciones contradictorias sobre el mismo objeto al mismo tiempo, desde el mismo punto de vista y en las mismas relaciones, no pueden ser verdaderas ambas. Para resumir, hasta ahora lo que tenemos es que la condición inicial para el surgimiento de la demostración y el pensamiento es la libertad, y al entender la libertad como la ausencia de grandes dogmas que regulen la existencia, la primera tarea es la de construcción de estos dogmas sin caer en el escepticismo absoluto. La peor ignorancia es la de creer que se sabe lo que no se sabe. El estado de llenura al que Platón hace referencia consiste precisamente en encontrarse lleno de verdades incuestionables y respuestas que impiden que realicemos preguntas. Si la ignorancia fuera solo la carencia de un saber, entonces podría quedar saldada con la educación. Pero como es un estado de llenura, lo primero que hay que hacer es liberarse de esa saciedad que dan las respuestas. Una vez que las personas se hallan liberadas de respuestas, pueden permitirse ser afectadas por el mundo y generar nuevas preguntas. Pero ¿cómo luchar contra la ignorancia? El primer paso que retoma Zuleta es el de la crítica lógica, en el cual se busca encontrar contradicciones internas, mirar dentro del mismo planteamiento hasta dónde existe una contradicción en su propio marco referencial. El ejemplo que nos trae Estanislao es la afirmación de la existencia de un animal verde e invisible. Esta afirmación es contradictoria desde su enunciado, razón por la cual no habría siquiera que proceder a una comprobación para saber que no es cierta y que no es posible que un animal tenga las propiedades de ser verde e invisible al mismo tiempo. En segundo lugar, para liberarnos de la ignorancia, se debe buscar que lo que se dice sea también demostrado. Ya en la última parte de este primer capítulo, Estanislao Zuleta introduce el problema del racionalismo platónico al abordar los temas del amor y del arte, y posteriormente se refiere al surgimiento del romanticismo como oposición al racionalismo. Platón en sus formulaciones se vio enfrentado a la dificultad de articular el amor y el arte dentro del racionalismo.
Por un lado, su argumentación lo condujo a rechazarlo, sosteniendo que los poetas y los enamorados viven en el delirio y que los poetas hablan sobre cosas que realmente no conocen. Por otro lado, Platón intenta hacerles lugar a partir del elogio de la locura, reconociendo que tanto el arte como el amor pueden estar asociados a ciertas formas de delirio, pero al mismo tiempo son elementos constitutivos del ser humano de los que no es posible prescindir. A la hora de dar cuenta del fenómeno humano, lo que vemos es que el racionalismo entra en crisis al quedarse corto para abordar esta cuestión en su sentido más amplio, y de esto se desprende el surgimiento del romanticismo. El romanticismo es la reacción contra el racionalismo que deja por fuera el amor, los sueños, la infancia, pues eran cuestiones reducidas a elementos marginales por los racionalistas clásicos, cuando en realidad son elementos constitutivos del ser. Lo que busca el romanticismo era en cierto modo reivindicar el derecho a la intuición frente al entendimiento analítico. Recordemos que Stanislao Zuleta se mueve dentro de lo que Foucault, retomando a Kant, denominó como una ontología del presente o de nosotros mismos, donde caben preguntas por nuestra actualidad y por el campo de experiencias posible, y dentro de estas formulaciones, el arte se constituye como una forma de conocer el mundo. Los poetas ofrecen a los hombres nuevos ojos para ver el mundo, y cuando se ve el mundo con ojos nuevos se puede entonces cambiarlo, decía Kafka. Comúnmente se denomina como amor y como arte muchos elementos. Hay un llamado amor que es producto de la sociedad actual, el cual se encuentra limitado y reducido a la simple compañía o incluso al entretenimiento, y lo mismo sucede con el arte en sus diversas manifestaciones, el cual es reducido al entretenimiento incluso desde su concepción. Pero el arte y el amor, al que hace referencia este texto, existen como fuerzas transformadoras, pues de su capacidad de significar se abren como posibilidades para entender el mundo que habitamos. El arte dota de sentido el mundo, nos ayuda a significarlo y a comprenderlo. El arte, dotado de significación, nos habla de los conflictos y de las emociones. Una obra de teatro, por ejemplo, en la que se presenta la vida de una pareja a la que le va muy bien, que tiene unos hijos muy bien portados y que viven tranquilos hasta que la muerte los alcanza, sería una obra de teatro que ninguna persona resistiría a ver. Zuleta, al retomar a Platón, señala que los poetas sí saben más de la enfermedad, la guerra y los viajes, pero en relación a otros aspectos, porque los fenómenos que atraviesan a los seres humanos se encuentran en múltiples facetas de la vida. La enfermedad no solo es un desequilibrio en el cuerpo biológico, sino que afecta la existencia de diversas formas. De ahí que para entenderla sea necesario apelar al entendimiento amplio del ser humano. El arte y el amor no ofrecen, sin embargo, respuestas, sino que desnudan elementos que se escapan a la razón. Un entendimiento que desarticule al ser humano para entenderlo, solo desde la razón o del sentimiento, limitaría la posibilidad de pensar para vivir mejor. Nuevamente les extiendo mi agradecimiento a todos los miembros del seminario, páginas de Stanislao Zuleta, por su valiosa participación.